Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Queremos mandar un saludo a Fernando Valle, de aquí de Nuevo Laredo. Un saludo y un abrazo, hermano. Sabemos que por medio de tu familia que le gustan mucho nuestros videos y bueno, el canal, nunca olvides que somos de esta ciudad. Y bueno, esperemos que darle un poco de amor a un lugar donde vivimos. A veces muchos pensamos que nuestra ciudad tiene muy poco que ofrecer, y si supieras la cantidad de enigmas que tiene y la historia, te va a interesar mucho y vas a sentirte orgulloso de vivir aquí. Quiero mandar también un agradecimiento a toda la raza que nos sigue mencionando en otros lugares. De repente hasta me da pena porque van a pensar que nosotros lo hacemos y no, pero sabemos que ustedes nos apoyan mucho, se los agradecemos. Tuvimos una respuesta muy buena del último video. Quiero que sepan esto: Miedo 867 no es un canal paranormal como se podría pensar. Somos un canal donde se maneja el miedo, y el miedo no siempre puede ser paranormal. Lo paranormal no siempre tiene que ser con el miedo. Incluso les puedo decir esto: hemos hablado de milagros, no sé cómo lo quieran mencionar, de lo que parecen ser intervenciones divinas o de ángeles. Y bueno, también son cosas paranormales. Y vamos con esta historia. Esta historia nos la manda un militar latino. Mucha gente a veces desconoce que hay muchos latinos y sobre todo mucho mexicano o personas de ascendencia mexicana en el ejército de Estados Unidos. Y vaya, andamos por todas partes del mundo. El mexicano tiene la facultad. Y quiero decirles esto: si tú eres hijo de padres mexicanos, eres mexicano. A lo mejor a algunos no les puede gustar, pero créeme que siempre vas a ser mexicano, lo llevas en el ADN. Y bueno, esperemos que siempre recuerdes tus raíces y que sepas que cuando vengas a México vas a ser tratado pues como se merece la gente. Y esta historia nos llegó de un latino. Él es ciudadano americano, estuvo en el ejército de los Estados Unidos, y esperemos que les guste esta historia. Hola, gente de Miedo 867, ¿cómo estás, Paco? Te mando un saludo desde Chicago, Illinois. Un saludo para la raza de allá. Quiero contar esto que ocurrió hace apenas 8 años. Yo estaba haciendo mi servicio, fui comisionado para ir a Afganistán. La verdad, nos tocó un área bastante tranquila. Estábamos al sur de Kandahar, cerca de patrullar un lugar, patrullábamos un lugar que estaba prácticamente pues muy pequeño. Pertenecíamos a una patrulla conjunta entre unidades del ejército de Afganistán y unidades de nosotros, del ejército estadounidense. Y hay demasiadas historias en Afganistán. Les puedo decir lo siguiente: es un lugar muy contrastante. Puedes ver personas en pobreza extrema y avanzas poco o en la siguiente población ves personas con kilos de oro encima, con mucho dinero, y hay mucho tipo de negocios de todo tipo. Y les voy a decir lo siguiente: las personas ahí también es muy polarizante. Como hay personas que son muy cordiales con el ejército estadounidense, hay personas que son muy renuentes o son groseras. Pero bueno, nosotros estábamos en un entrenamiento en lo que viene siendo el sur de Kandahar. Este poblado Burzai es un poblado de ganadería. Casi es un poblado muy pequeño, de muy pocas personas. No podría decirles una cantidad exacta, pero se dedican a la ganadería. Tienen rebaños de diferentes animales pequeños, lo que vienen siendo cabras, borregos y aves de corral. Y estábamos en un entrenamiento en lo que viene siendo áreas casi desérticas. Hacia el sur de ahí
es un área muy extensa que es prácticamente puro desierto, pura arena, puro, pues totalmente despoblado. Y para el norte es donde ya empieza el área montañosa. Nosotros estábamos enseguida de ese poblado y pasó de repente que, sí les voy a asegurar esto, los talibanes o el ejército talibán o la guerrilla talibán no te permitía siempre estar tranquilo. Tú podías estar días en total paz y cuando menos lo esperabas surgía un ataque, cuando menos pudieras pensarlo, y estos ataques eran devastadores, eran totalmente duros, y sobre todo cuando no lo esperas, pues totalmente te pescan con las manos abajo, y es cuando pues sufres más. Y estábamos justamente nosotros entrenando a las fuerzas de Afganistán, y la mayor parte era campesinos o eran personas que eran voluntarios, y muchos iban sobre todo por el sueldo. Realmente las condiciones de trabajo después del conflicto no eran las mejores, y estar en el ejército pues era prácticamente tener comida segura, lugar donde dormir y muchas otras cosas. Les recuerdo que el ejército de Estados Unidos era quien proveía de todo al ejército de Afganistán. Aún así, notábamos que muchas veces no se enfrentaban ambos bandos. Casi todos los ataques iban hacia nosotros, y definitivamente el ejército de Afganistán nos daba respaldo, pero era muy extraño cuando se atacaban entre sí. Y bueno, voy a hacerles esto que ocurrió. Esto ocurrió cerca en fechas como en agosto. Eran días calurosos, estábamos en una época donde había demasiado viento, y les voy a decir así, prácticamente no hay mucho que decir. Estábamos en un entrenamiento al sur de este poblado, por así decirlo. Poblado es prácticamente un rancho, y estando en el entrenamiento de campo, lo que es capacitación, ejercicios, escuchamos un enfrentamiento. Se escuchó un enfrentamiento a distancia, y bueno, sabíamos de inmediatamente que algo había ocurrido al escuchar obviamente los ruidos de armas automáticas, y empezamos a escuchar pues explosiones. Y definitivamente nos quedamos algo extrañados. No habíamos escuchado nada, no se nos pidió apoyo, y pensamos que había habido un enfrentamiento quizá entre afganos, porque no se nos había reportado nada a nosotros. Y pasando unos minutos llegó la orden a nuestro superior de que fuera una patrulla nuestra a investigar, y fuimos un grupo aproximadamente de unos 6 vehículos totalmente mixteados entre fuerzas afganas y nosotros, y llegamos a una especie de cruce que está prácticamente muy aislado. Esas son áreas que muy pocas personas usan, solamente ganaderos. Y sí les voy a decir esto, hay áreas de Afganistán donde los pastores no entran, y eso es algo que muchos militares que han estado ahí les pueden confirmar. Ellos sueltan a los rebaños, y bueno, los animales son muy inteligentes. Ellos saben que deben de regresar a determinada hora, y es muy raro que se lleguen a robar ganado entre ellos. Lo que sí ocurre es que en ocasiones se pierde ese ganado y nadie sabe por qué. Nos tocó muchas veces hallar ganado atacado, sin piel o cosas así. Y bueno, fuimos a investigar este cruce. Es un camino que está entre una cañada, y se los voy a decir así textual. Era una patrulla talibán que había sido atacada,
y nos dimos cuenta que el enfrentamiento había sido duro, había casquillos por todas partes, era una especie de abismo entre una montaña, en el medio de una especie de montaña, es un montículo, pasaron por el medio y fueron atacados. Y lo extraño fue lo siguiente: toda el área estaba totalmente agujerada de tantos impactos. Los vehículos, vimos que el vehículo que iba en la parte de enfrente estaba casi totalmente aplastado por una enorme roca. Estoy hablando que es una roca de unos 5 toneladas. Era una camioneta Toyota de esas grandes. Había quedado totalmente aplanada. Y definitivamente se vio que los ocupantes no alcanzaron a salir. Se veía todos los restos. Vimos una escena muy, muy dura, varios atacados, pero nos dimos cuenta que no fueron atacados por armas de fuego. Varios de ellos tenían hoyos en el cuerpo muy grandes, que prácticamente se veía de un lado al otro. Y vimos restos, o no sé cómo mencionarlo, puntas de lanza extremadamente grandes. Estoy hablando de que todos sabemos que una punta de una lanza es de unos 10 centímetros máximo. Estas puntas de lanza podrían ser del tamaño de una mano completa. Vimos a 2 de estos elementos con una de estas que había atravesado a los 2 juntos. Ya no había ninguno agonizando, todos estaban abatidos. Y lo que nos extrañó, que eso fue lo que les puedo decir que sí nos dio miedo, fue que vimos lo que parecía ser un dedo, pero extremadamente grande. Estoy hablando de que sería cerca de 25 centímetros, algo grande. Estoy hablando de unas 8 pulgadas, bastante grande, y definitivamente parecía un dedo humano. Incontable la cantidad de líquido de la gente tirado alrededor. Y contamos la situación y la respuesta fue que se nos ordenó regresar y dejar las cosas totalmente como estaban. No se nos permitió tomar nada. Dijeron que ellos iban a enviar una comisión especial a revisar ese suceso, que no perturbáramos la escena, que no era necesario que hiciéramos absolutamente nada. Y bueno, nos dieron la orden de regresar a nuestro entrenamiento. Sí les puedo decir lo siguiente: las personas del área mencionan que hay demonios, o lo que ellos le llamarían demonios, que son extremadamente grandes, que son seres de más de 4 metros a 5 metros. Hay muchas leyendas entre personal del ejército americano, del ejército de Estados Unidos, y de personal del mismo ejército de Afganistán. Habíamos escuchado que ellos habían logrado capturar a uno de estos seres vivo y prácticamente lo habían sometido, no lo habían terminado. Cayó en una trampa, al parecer uno de los elementos era bastante inteligente y lograron capturarlo vivo. Se dice que estos seres son enormes, con una fuerza desmedida, y prácticamente parecen ser hombres nórdicos de mucha fuerza, con una agresividad imponente, y muchos dicen que son antropófagos, que se alimentan de personas.
Y bueno, llegamos a escuchar que había patrullas que de repente se perdían en esas áreas, sobre todo al norte de Kandahar. Eh, Muchas personas habrán escuchado una anécdota, pero eso es solamente lo que se logró filtrar. Muchos otros sabíamos que había áreas que era mejor rodearlas, a pesar de que había caminos que las atravesaban. Teníamos órdenes de no atravesarlas. Y bueno, esto les digo, que ocurrió al sur, es prácticamente a unos kilómetros al sur, casi la misma distancia, pero bueno, este es un lugar que se llama Bursaí, es un pueblo muy pequeño, pero ahí es donde se entrenaba a lo que viene siendo la milicia. Yo regresé hace aproximadamente 3 años y bueno, afortunadamente no tuve grandes participaciones, no me tocó realmente mucho que hacer, llegué a estar en algunos enfrentamientos, pero nada graves, cosas que eran de que nos enfrentábamos y cada quien iba por su lado, pero esto sí se los comento, sería cosa de que investiguen, porque muchas personas de Afganistán, créanme que se saben infinidad de historias y fíjense lo que son las cosas. A veces hay pueblos donde hay como espectáculos así circenses, artistas urbanos, que así se le pudiera decir, personas que andan en carpas de pueblo en pueblo. Estas personas de repente tienen curiosidades, fenómenos y cosas así. Y llegué a ver en una de esas carpas, de esos circos, unos que habían supuestamente tenían fotografías de estos seres y andan como si nada y todo el mundo los pagas mucho menos de $1 y te dejan ver ese tipo de cosas. Y bueno, amigos, esperemos que cuenten mi historia. Yo sé que no es algo muy intimidante, pero había escuchado la historia del suceso del helicóptero. Crean que no fue lo único que ocurrió en esas áreas. A veces los camiones, al ir avanzando, les caían piedras enormes sin tener ninguna explicación. Había patrullas del ejército de Afganistán que se perdían. Y bueno, sería cosa de que más miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos nos contacten. Seguramente tendrán miles de historias. Espero que cuenten esta historia y les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, nosotros estuvimos buscando la información. La persona que nos envió esta historia, pues sí, prácticamente me mandó fotografías de él. Yo jamás había visto un helicóptero por dentro. Esta persona, al parecer, pues no me queda la menor duda de que andaba en esos asuntos, y de hecho he conocido personas que están en la milicia. No he tenido la oportunidad de hablar con alguien personalmente que haya ido a esas áreas, pero sí les puedo decir esto. Investigando hemos hallado varias cosas, no solo en Kandahar, sino en estos lugares, en las partes altas. Sobre todo hay áreas montañosas que son muy escarpadas. Vemos en los mapas que hay áreas donde hay autopistas que no fueron terminadas y no se sabe ninguna explicación. Honestamente, si hay personas que hayan estado por allá, sabemos que este canal lo miran personas en todo el mundo, sería muy importante que se comuniquen con nosotros. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. No es una historia muy de miedo, pero definitivamente encontrar una escena donde algo ocurrió y no hay ninguna explicación, y sobre todo que te hagan irte del lugar, pues es algo más que misterioso. Esperemos les haya gustado esta historia. Compartan el canal, comenten aquí abajo qué les pareció. Y bueno, amigos, vienen cositas que estamos empezando a hacer y ya sabrán pronto.
Y bueno amigos, muchas gracias por su preferencia. Esperemos les haya gustado esta historia. Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.